que alabar al Señor. Pero hoy, los miércoles, es día o noche de enseñanza. Aleluya. Es la enseñanza que nos permite de poder crecer. Amén. ¿Por qué es importante recibir la enseñanza? Porque sin la enseñanza no vas a crecer. La enseñanza es el alimento, la comida que te va a llevar a la madurez espiritual. Aleluya. Y cuando viene la enseñanza, ¿qué tienes que traer? Tienes que traer a menos 3 cosas. 1, tu Biblia. 2, un cuaderno. Mire, aquí está mi cuaderno de preparación de la enseñanza. Entonces tú tienes que tener tu cuaderno para tomar apunte. 3, tienes que tener un bolígrafo, algo para anotar. Aleluya. ¿Por qué es importante anotar? ¿Por qué es importante tomar apunte? Porque vas a volver a repasarlo. Es como estar en la escuela. Vas a volver a repasarlo a fin de poner en obediencia lo que has recibido como enseñanza. Aleluya. No solamente tú recibes la enseñanza para ti, pero recibiendo la enseñanza y tomando apunte, te estás preparando el alimento para dar a otra persona más adelante. Aleluya. De aquí a 2, 3, 4, 5, 10, 15 años, este cuaderno lo podrás necesitar. Aleluya. Mi primer cuaderno de enseñanza, esto lo hicieron hace 16 años atrás, lo tengo ahí adentro. Los primeros apuntes. Amén. Entonces la próxima, asegúrate que tenga tu Biblia, que te compre un cuaderno. Este cuaderno no es para meter de todo adentro, no. Este cuaderno es para la enseñanza, especialmente todo lo que es enseñanza. Aleluya. Cómprate un cuaderno sólido que vas a poder guardar por tiempo. Aleluya. Entonces la reunión de enseñanza no es una reunión cualquiera, no es una reunión así casual. Es una reunión muy importante. Aleluya. Entonces, si alguien no tiene cuaderno, préstale un papel, un bolígrafo. Amén. Para que restauremos ya el hábito de ir tomando apuntes. Aleluya. Entonces, bienes tras bienes estará siendo enseñado. Aleluya. Enseñanza metódica, no pensamiento, no. Enseñanza bíblica, la doctrina. Para tu crecimiento espiritual. Aleluya. Entonces oremos que nosotros nos preparemos cada miércoles tras miércoles a
venir para ser enseñado, a venir para recibir la buena doctrina para nuestro crecimiento. Oremos juntos. Te suplico, Señor, ayúdanos, Señor, a prepararnos miércoles tras miércoles, Señor, a venir a recibir de ti la buena enseñanza, la buena doctrina. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a iniciar un tema y vamos a desarrollar este tema hasta acabar. Aleluya. El tema que vamos a iniciar hoy es el tema, el camino de la vida. Aleluya. El camino de la vida. Muchos tienen estos libros, algunos han leído, pero vamos a enseñar. Amén. Vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque para edificar la casa, uno tiene que poner el buen fundamento. ¿Sí? Si no pone el buen cimiento, la casa puede edificar 1, 2, 3, 4, 5 pisos y adelante, y un día toda la casa deriva. ¿Por qué? Porque no pusiste el buen fundamento. Aleluya. Entonces estamos hablando del evangelio enseñado. El evangelio empieza por Génesis. Si uno quiere saber cuál fue la mente del Señor cuando Él hacía su creación. Amén. Eres una criatura de Dios, ¿sí o no? Amén. Sí, levanta la mano si eres una criatura de Dios. Si Dios te creó, levanta la mano. Sí. Dios nos ha creado a nosotros duros. Pero nosotros somos parte de su creación de Él. Antes que tú fuiste creado, ¿qué tenía Dios en su corazón, en su mente? ¿Cuál era el plan de Dios cuando Él hacía la creación? Cuando lee Génesis, capítulo 1, el versículo 1, cuando lee Juan, capítulo 1, adelante, vas a ver que las dos cosas son casi similares. Amén. Juan empieza el evangelio diciendo: Dios creó. En el principio era Dios. El verbo era Dios. El verbo era con Dios. Aleluya. Amén. En el principio era el verbo. El verbo era Dios. El verbo era con Dios. O si quiere, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Génesis capítulo 1 nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso. Muy bien, Carlos. O Juan. A ver. Génesis empieza por el principio. Y Juan empieza también con en el principio. Entonces, estamos yendo al inicio, en el principio, cuando Dios empezó su creación. Génesis capítulo 1, versículo 1. Alguien para leer.
Génesis capítulo 1, de versículo 1 adelante. Sí. Presta atención. Aleluya. Tiene que prestar atención porque todo empieza ahí. Muchos inician la vida cristiana pero olvidando los fundamentos. Lee 1 a 2. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. El versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sí. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Y vio Dios que era como? Bueno. ¿Y vio Dios que era? Bueno. Muy bien, sigue. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¿Y vio Dios que era como? Bueno. Muy bien. Adelante. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Y vio Dios que era como? Bueno. Muy bien. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Y vio Dios que era como? Bueno. Muy bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios,
He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y vio Dios era como Bueno. bueno en gran manera. Aleluya. Amén. Gracias. Aleluya. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Del día primero hasta el día sexto. Al origen dice la Biblia que los cielos y la tierra estaban desordenados. Aleluya. Había un desorden. Había la tiniebla. Y dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y Dios empezó a ordenar, a poner el orden, a poner el orden y a poner el orden. Él empezó la creación desde el primer día. Aleluya. Todo lo que él ha hecho el primer día, él mismo vio que era bueno. Lo que él hizo el segundo día, él mismo vio que era bueno. Lo que él creó al tercer día, él vio que era bueno. Lo que él hizo al cuarto día, él vio que era bueno. Lo que se lo hizo al quinto día, él vio también que era bueno. Y al sexto día dice la Biblia que él creó al hombre. Aleluya. Él te creó. Y cuando él acabó de crear al hombre, y al sexto día, él vio lo que él hizo desde el primer día hasta el día sexto. ¿Y cuál es su veredicto? Que era bueno en gran manera. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que el corazón del Señor estaba satisfecho. Amén. Todo lo que él había hecho era bueno. Todo lo que él había hecho era perfecto, incluyendo al hombre. Cuando él creó al hombre al origen, él era perfecto. Entonces el plan de Dios al origen era tener un mundo perfecto. Y él logró crear un mundo perfecto. Amén. Al origen aquí, ¿habéis entendido que se habla del pecado? Aquí se habla del pecado. No había pecado. Aleluya. Todo era bueno. Todo era perfecto. El hombre era también parte de su creación perfecto. No había lo malo. Y el corazón de Dios se sintió contento, satisfecho por lo que él había hecho. ¿Entremos un poco? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene entonces el pecado? Si todo lo que Dios había hecho al origen era perfecto. Ahora, ¿por qué? ¿Y de dónde viene el pecado? Sí, Juan Carlos. ¿De la serpiente? De la serpiente, dice Juan Carlos, que el pecado es de la serpiente. Pobre serpiente. ¿De dónde viene el pecado? De pobre árbol. Aleluya. Del diablo.
Aleluya. ¿Sí? Hombre. Del hombre. De la desobediencia. Mire, cada uno tiene un montón de respuestas. ¿Sí, no? Pero ¿de dónde? Si Dios había hecho todo perfecto. Y si su corazón se sentía satisfecho. Ahora, ¿por qué? Cuando lee, vuelvo a leer un poco 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 17. 2 Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios. Hasta aquí, ¿entendemos un poco? ¿Se entiende? Dios tenía un plan al origen. ¿Cuál era el plan de Dios? Un mundo perfecto. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Aleluya. Amén. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Amén. ¿Encontraron? Allá, ¿tienes que encontrarlo? Alguien tiene que sentarse cerca de ellos para poder ubicarlo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, mire, eso significa, según este pasaje, que ahora encontramos viejas cosas y cosas nuevas. Ahora, ¿de dónde vienen las viejas cosas y las cosas nuevas? Si al origen la creación de Dios era única y era perfecta. Aleluya. Amén. La creación de Dios al origen era una sola, era perfecta. No había dos creaciones. Había una sola creación y la creación era perfecta. Aleluya. Amén. ¿Me entiende o no? ¿Entendieron hasta aquí? Levanta la mano si has entendido hasta aquí. ¿Qué has entendido, Priscila? Que entendí que la creación de Dios, no hay dos creaciones, la creación de Dios al principio era perfecta. Muy bien, porque voy a preguntar de vez en cuando para saber quién está atento. Entonces, si está hablando, allá tú. Aleluya. La creación de Dios era perfecta. Era una sola creación, una única creación y perfecta. Pero, ¿por qué ahora aquí el apóstol Pablo nos habla de vieja creación y de nueva creación? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para responder a esta pregunta, porque estaba preguntando de dónde viene el pecado. Alguien habló de la serpiente, otro habló de la desobediencia, otro habló ¿de qué? Del diablo, otro del árbol, otro del hombre. Aleluya. Para responder a la pregunta, ¿por qué de una creación única, perfecta, una creación que regocijó el corazón de Dios? Porque el corazón de Dios se sentía satisfecho. ¿Por qué de ahí ahora uno se encuentra a dos creaciones? Una vieja y una nueva. Esa es la pregunta. ¿Está bien? Amén. Para responder a esta pregunta, tenemos que ver cuál era la responsabilidad del hombre. Aleluya. Amén.
tú estás sentado ahí y me estás mirando con tus dos ojos. La pregunta es, ¿por qué Dios te creó a ti? Aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre, tú y yo, éramos y somos un elemento clave en la creación de Dios. Aleluya. El hombre, tú y yo, una clave en la creación de Dios. Génesis, capítulo 1. Volvemos a Génesis, capítulo 1. Espero que están tomando apunte. O están grabando en su mente. Porque después cuando te voy a preguntar, me tendrás que decir lo que entendiste. Por eso es que es importante que tenga algo para anotar. Estamos dando ese escenario para que sea accesible a cada uno de ustedes. Amén. Génesis capítulo 1, 26. Adelante, Vicente. Génesis capítulo 1, del versículo 26 al versículo 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Aleluya. Presta atención. Vas a ver al origen, cuando Dios empezó la creación, Él ordenaba. Aleluya. Que sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Que haya una separación entre las aguas y el seco. Y así fue. Aleluya. Que produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Dice la verdad, y fue así. Aleluya. Al origen Dios ordenó y la cosa fue. Él ordena que la luz venga y aparezca la luz. Aleluya. Orden. Pero mire, cuando le toca crear al hombre, Él no diga que sea el hombre y fue el hombre. No. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él no dice aquí, voy a hacer el hombre. Él no dice aquí, estoy alistándome ya por hacerlo. Hagamos. ¿A quién estaba hablando? ¿Quién sabe a quién estaba hablando? Hagamos. A ver. Hagamos. ¿Quién está seguro que no va a fallar?
Sí, Carlos. No, Juan. ¿A quién dice el Señor hagamos al hombre? A su semejanza. A su semejanza. Sí, pero ¿a quién le decía? ¿A quién? A Dios. A Jesús. A Jesús. Ajá. ¿A quién? ¿A quién, Vicente? A Jesucristo, al Hijo y al Espíritu Santo. Exactamente. Un aplauso. Un aplauso al Señor, no un aplauso para Vicente. Aleluya. Hagamos significa que cuando tocaba Dios a crear al hombre, Él implicó la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo tuvo un consejo y se pusieron de acuerdo sobre cómo tú deberías ser creado. Aleluya. ¿Qué significa eso? Eso significa que desde el origen tú eras diferente de toda la otra creación. Desde el origen, el hombre era diferente. La manera de crear al hombre no era lo mismo. Dios no procedió de la misma manera para crear al hombre, como lo hizo con el resto de la creación. Amén. ¿Se entiende? Si entendiste, levanta la mano así. La segunda cosa que podemos decir aquí. Mire, Dios creó al hombre. ¿En qué día? El sexto día. Después de crear al hombre, ¿Él creó otra cosa? Cuando Él acabó de crear al hombre, ¿Él creó otra cosa? No. ¿Qué creó él después? Muy bien, Esther. Pero la mujer era ser humano. Ser humana. Exactamente. ¿Entendieron? Mira aquí, Dios creó el ser humano al sexto día y el último. ¿Está bien? Él no lo creó el primero. Él creó todo y al final Él creó al hombre y Él lo puso ahí. Si tenemos una ceremonia, digamos que aquí nosotros festejamos el 6 de agosto, en nuestro país, ¿sí o no? Muy bien. Durante la ceremonia del 6 de agosto, ¿quién es la autoridad que viene al último lugar? Porque durante las festividades de 6 de agosto aquí, hay muchas autoridades que vienen. Hay muchas autoridades que vienen para asistir al desfile y otro, la ceremonia. Si observa bien, ¿quién es la autoridad que viene el último? ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe? Levanta la mano si no sabe. Si observa bien el desfile, ¿quién viene al último? ¿Perdona? El que llega tarde. La última persona que Porque mire, antes de, y ahora sí hay una autoridad final que cuando llega, que cuando él llega al final, todas las festividades empiezan. Es decir, que él no se... El presidente. El presidente. Buenas noches. ¿Entienden un poco?
el alcalde, los concejales, los embajadores, los ministros, y todos pueden venir. Y van a sentarse a esperar. Pero cuando el presidente viene, ¿Qué pasa? todos se ponen de pie y empezamos el himno. Y la ceremonia empieza, ¿sí o no? Entonces, del punto de vista también, aquí de la creación de Dios, Dios dio la importancia a la última creación. ¿Y cuál era la última creación de Dios? Tú y yo. Aleluya. Tú y yo somos la última creación de Dios. Él no lo creó como Él creó a la demás creación. Aleluya. Y Él lo creó a nosotros al último. Entonces esto aquí denota un poco el nivel de importancia que Dios dio a la creación, a nosotros. Aleluya. Entonces eso significa que en el corazón de Dios, desde el inicio, tuvimos una importancia crítica. Él lo ha hecho diferente. Aleluya. Él lo ha hecho a su imagen y a su semejanza. Él no creó los animales a su imagen y a su semejanza. Él puso su imagen en Dios, en el hombre. Él puso su imagen en ti. Aleluya. Entonces, ¿por qué Dios te creó a ti? ¿Y por qué Dios ha hecho que el hombre sea tan importante, tan capital en su creación? Porque Dios quisiera confiar algo al hombre. Dios quisiera contar con el hombre. Dios quisiera usar el hombre para avanzar su propósito. Aleluya. Amén. ¿Me entiende? ¿Por qué Dios te creó a ti? ¿Quién sabe? ¿Un propósito? ¿Pero por qué propósito? ¿Por cuál propósito? Juan. ¿Cuál es la primera razón por la cual Dios te ha creado? Compañía. Sí, Aquí, Pastor Ramírez. Jenderson me lo dijo. Él respondió. Sí, Jenison, Por compañía. por compañía. Es decir, que él está buscándose una compañía, Un amigo. un amigo. Y cuando tiene un amigo, ¿cómo actúa hacia tu amigo? Cuando tiene un amigo significa, porque lo que él dice es correcto. ¿Sí? Dios estaba en búsqueda de que, sí, Pastor Ramírez, ¿quisiera decir algo? No quería. ¿Quería? ¿Ya no quiere? Sí, ¿Al hombre, a Adán o a mí? que sea Adán o que sea a ti es igual. Porque lo creó por 4 propósitos. Sí, pero ¿cuál es el primer propósito? El primero es que tenga una relación, una comunión con Dios. Ya. ¿Es lo que quisiera decir Pastor Ramírez? Para señorear la tierra. Ya. Que se multiplique. ¿Cómo se llama? Para que se multipliquen. Para que se multiplique. Pues para señorear la tierra. Para acelerar la tierra. Para que señoree, para que tome el control de las bestias y de todo lo que él había creado. Para que sea el jefe, más que todo. Eso, para que sea jefe. Eso.
Sí, Paul. Para que lo obedezca. Para que lo obedezca. Sí, todo esto está bien. Pero el primer propósito, sí, Esther. En su semejanza, Ujú. para que tenga una buena relación con Dios y para que sea buen miembro y para que pueda ser un buen amigo. Ya. Aleluya. Amén. La relación, la Amén. amistad, la comunión. Porque tu amigo, como decía Genesis, significa que es alguien con quien tú compartes tus cosas personales. Amén. ¿Sí o no? Amén. Tu amigo significa alguien con quien tú tienes una intimidad, una relación, una comunión. Eso es el primer deseo de Dios. Él mismo se hizo ese deseo. La compañía. Es decir, que el hombre, él quisiera que el hombre ve, cuando Dios viene en el huerto, que se ponga a charlar con el hombre. ¿Cómo pasaste tu día? Y hablaron, y charlaban. El hombre hablaba con Dios así, cara a cara. Gracias, Señor, porque este árbol que creaste, oh, lo disfruté hoy, una delicia. ¿Sí, no? Probé este otro árbol, una maravilla. Ellos hablaban sus cosas personales. Ellos hablaban sus cosas íntimas. ¿Por qué? Porque había una relación entre ellos, entre Dios y el hombre. Aleluya. Amén. Había una relación de confianza entre Dios y el hombre. Había una relación de libertad y una relación de verdad, de sinceridad entre Dios y el hombre. El hombre se sentía libre de decir a Dios lo que tiene en su corazón. Aleluya. Amén. El hombre anhelaba cuando Dios venía en el huerto, el hombre era el primero en acercarse de Dios. Amén. Cuando él escuchaba los pasos de Dios en el huerto, él iba directo a encontrarse. ¿Por qué? Porque tenía cosas, tenía que charlar. Amén. Amén. Y eso es lo que se llama la intimidad con Dios. La comunión con Dios. La relación con Dios. Es la primera cosa. La primera razón. Y la razón la más fundamental por la cual Dios creó al hombre. Y hoy es la razón la más fundamental por la cual Dios te creó a ti. Si tú no tienes la relación con Dios, entonces todo lo que puedes hacer para Él no sirve. Aleluya. Dios Él mismo se buscó una necesidad. Él mismo se creó una necesidad. Un pequeño vacío que Él quisiera que el hombre llene. Mire qué privilegio Dios da al hombre. Y era una relación sin control. A ver, en el huerto no habrá cámara de seguridad para ver qué está haciendo el hombre. No, Dios no puso ninguna cámara en el huerto de Dios. Él dio al hombre y Él hizo confianza en el hombre. Él confió en el hombre. Y Él quiso que el hombre confíe en Él. Aleluya. Amén. Entonces, esa es la primera cosa y es lo que tú tienes que buscar. La comunión con Dios significa que el hombre debería estar constantemente enchufado a Dios. Él debería cargarse de Dios.
Por esa razón que Dios puso en él su imagen, para que ellos se encuentren. Aleluya. Amén. Al Sí. hablar del hombre se refiere en general hombre y mujer, ¿no? Sí, Sí. se refiere en general hombre y mujer. No es que la mujer era a ver, yo no puso la mujer aparte, al lado, no, era hombre y mujer, hombre con H mayúscula. Aleluya. Entonces es por esa razón que te creó a ti. Y por esa razón que tú tenías y tú tienes una importancia en el corazón de Dios. Por esa razón que para crear al hombre, él tuvo que tener un consejo celestial. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para decidir de cómo tú tienes que ser criado. Y es por esa razón que él te creó a ti, el último. Amén. Amén. Esa es la primera razón. Entonces, si estás aquí, es lo que tú tienes que buscar. Desarrollar tu comunión personal con Él. Aleluya. Tu relación personal con Él. Porque esa era el origen de todo. Si no tienes comunión con el Señor, entonces eres como un teléfono descargado. Amén. Amén. El teléfono puede ser bonito, ¿sí o no? Amén. Puede tener toda la funcionalidad, puede tener WhatsApp, puede tener TikTok, puede tener Facebook, puede tener Free Fire, puede tener, ¿qué más? Dios sabe. Instagram, Dios sabe. ¿sí? Pero si este teléfono está apagado, ¿de qué te sirve? Si la batería está totalmente a cero, entonces WhatsApp que está ahí no te sirve. Nadie se puede comunicar contigo, ni una pequeña llamada podrá recibir. ¿Entienden un poco? Por esa razón que Dios quiso tener esta comunión con el hombre. Aleluya. Es después de esta comunión con el hombre que lo que el pastor Ramírez acaba de decir. Ser jefe, señorear. Eso era a segundo lugar. Amén. Porque si tú no tienes relación con Dios, no puedes hacer nada para Dios. Amén. Él mandó al hombre que señoree sobre toda la creación, a condición que el hombre esté enchufado, esté conectado a Dios. Amén. Amén. Entonces, si te levantas la mañana, en vez de buscar el tiempo para orar, en vez de buscar el tiempo para meditar la palabra, en vez de buscar el tiempo para leer tu Biblia, buscar el tiempo para estar en comunión con Él, enchufado a Él. Si te levantas de rápido y empiezas a correr, quiero hacer esto para Dios, quiero hacer ahorita feliz, quiero hacer esto, no sirve. ¿Por qué? Porque tú no estás funcionando enchufado a Dios. Está funcionando fuera de la comunión con Dios. Aleluya. El servicio a Dios es el desborde de la comunión con Dios. ¿Ya lo entendiste? Para servir a Dios, tendrá primeramente que asegurarte que tu relación está bien. Por esa razón que muchos cuando duermen ponen su teléfono a la carga, para que en la mañanita bien cargadito. ¿Sí o no? Y ahora podemos empezar a mandar mensajes, empezar cosas. Pero si ya el teléfono no ha cargado en la mañana, no va a hacer nada. O apenas vas a usar el teléfono, se apaga. Es igual.
exactamente. La comunión con Dios, el principal. Luego, el servicio a Dios. Señorear significa que el hombre ahora debería hacer algo para Dios. Él debería controlar las aves de los cielos, los peces de mar y todos los animales. A ver, Dios había establecido al hombre jefe, pero antes Dios aseguró que el hombre tenga la comunión, la relación con Él. Aleluya. Entonces, si tú quieres servir a Dios, quiero servir a Dios, pero no quieres buscar a Dios, no quieres tener comunión con Dios, no quieres tener tu intimidad con Dios, no sirve, no funciona. ¿Hasta aquí me entendieron? Es por esa razón que es importante la comunión con Dios, la relación, la intimidad con Dios es lo primordial. Tercera razón, estamos en segundo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la tercera razón por la cual Dios te creó a ti? Sí, habla fuerte. Para trabajar. Ah, pensaba que tenía que alzar pesos. Para trabajar. Amén. ¿Para qué ser? Para trabajar. Dios puso el hombre, sí, para fructificar, para llenar, pero Dios puso el hombre porque fructificar significa que tiene que trabajar. No puede fructificar sin haber trabajado. Pero Dios puso el hombre en el huerto para que físicamente él trabaje. Amén. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 15 nos lo dice. Ya, venga, lee. Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces el hombre debería trabajar. Amén. Amén. Como Dios, él también trabajó. Amén. El hombre debería trabajar como Dios también trabajó. Dios trabajó del primer día a sexto día, día y noche sin descansar. Aleluya. Entonces Dios es un trabajador duro. Y Él quiso y Él quiere que el hombre hecho a su imagen y a su semejanza pueda ser como Él. ¿Sí, no? Por esa razón que lo puso en el huerto. Trabaja. Cuida del huerto. Amén. Amén. Pero la diferencia de nosotros hoy, ¿será que el hombre trabajaba para comer? ¿El hombre trabaja para comer o no? No, ¿Por qué no? porque lo tenía todo. Exactamente. Todo estaba ahí en el huerto. Todo tipo de árbol estaba ahí con fruto. Él trabajaba y cuando se siente un poco de hambre, él va y él come. Él vuelve otra vez, él trabaja. Y cuando se siente un poco, él come. Entonces todo estaba ahí. Pero él debería trabajar. Porque el trabajo es parte de la naturaleza de Dios. Trabajar para el hombre era ser como Dios.
Aleluya. Es decir, para Dios lo flojo rayado. Amén. Amén. La flojera no es parte de la naturaleza de Dios. El flojo está pecando contra Dios. Amén. ¿Qué significa esto en eso? Significa que si va a la escuela, no estudia, duerme y duerme y duerme, no está siendo como Dios. Aleluya. Si va a la escuela y fracasa, entonces no está siendo como Dios. ¿Dios fracasó? No, Dios lo reprobó. El sexto día él había acabado. Él añadió un día más. ¿Por qué? Porque él trabajó duro. Por eso es que se descansó el séptimo día. Aleluya. Entonces el primer misionero, Adán, debería ser un trabajador. Trabajar y trabajar y trabajar. Amén. Trabajar hasta cansar. Cada uno debe hacer su trabajo hasta sentir el cansancio. Aleluya. Porque se descansa el que está cansado. ¿Cómo te va a descansar si no te ha cansado? Aleluya. Entonces, esa es la tercera razón. Entonces, Dios no está contra el trabajo. Amén. Si dice que eres misionero, sale y predica hasta cansado. Está trabajando. Si eres estudiante, estudia hasta cansado. Está trabajando. Si eres deportista, juega hasta, entrena hasta cansado. Aleluya. Pero trabaja. Dios creó el hombre. La tercera razón para que él trabaje. Ahora, la cuarta razón por la cual Dios creó al hombre, ¿cuál era? La cuarta razón, ¿sí? Sí. Para que lo obedezca al hombre. A Dios. El hombre tenía que obedecer a Dios. Dios te creó para que obedezca. Por esa razón que lo desobediente se está oponiendo a Dios. Aleluya. Si tú entiendes y sabes lo que Dios quiere de ti y no lo haces, entonces te está constituyendo en un opositor de Dios. Aleluya. Pero ¿por qué Dios pidió al hombre que lo obedezca? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué Dios exigió del hombre la obediencia? Porque le tuvo con... Sí, Juan. ¿Por qué? ¿Ya? Porque no tuvo confianza. ¿Quién sabe por qué? Sí, Priscila. Porque quería probarlo Porque quería probarlo, y para que a él también lo obedezca. para que ella lo obedezca. ¿Quién sabe? ¿Por qué Dios pidió la obediencia? ¿Para qué tiene eso? No, habla, uno muere una sola vez, no se preocupes. Si te equivocas, ya te equivocaste. De otra manera, si no hablas, ya te equivocaste. Entonces, mejor decir algo. Eso, si te muere, te muere. Entonces, ajá, sí. Porque al hombre lo hizo con propia decisión. Sí, con su propia decisión. No, es decir, que el
hacer el mal o hacer el bien. Ah, el libre albedrío. Sí. Ajá. Sí, pero ¿por qué Dios pidió al hombre la obediencia? Dios pidió al hombre la obediencia como una vía de promoción del hombre. Aleluya. Amén. Dios quisiera que el hombre sea siempre promocionado delante de él. Y él puso esta promoción sobre una pequeña sujeción. Y la sujeción se mide a través de la obediencia. ¿Sí? Si salgo de aquí, digo a los niños que nadie salga de ahí. Amén. Amén. Y me voy. Este pequeño mandamiento era una manera para Dios de asegurarse que el hombre sigue siendo promocionado, que el hombre sigue guardando el primer lugar delante de Dios. Amén. Que el hombre sigue siendo jefe delante de Dios. Amén. Amén. Por esa razón que Dios pidió este pequeño mandamiento. Y la obediencia se prueba mediante los mandamientos. ¿Y cuál era el mandamiento? Génesis capítulo 2, el versículo 16 y 17. Venga a leer, Vicente. Génesis capítulo 2, el versículo 16 a 17. Ahora ustedes entienden por qué cada uno tiene que tener su cuaderno, ¿no? Porque esta cosa es interesante, no sé si después, si no anotado, no sé cómo vas a hacer. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Amén. Aleluya. El mandamiento era algo de sencillo. Jehová Dios dijo al hombre: mire, yo he hecho no sé cuántos miles y miles de árboles en el huerto. Come de cualquiera de ellos. Cualquiera de los frutos de esos árboles. Excepto un solo árbol. El día en que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Será que el hombre tenía tanta hambre para decir que iba a desobedecer a Dios? Si hay miles y miles de frutos en el huerto. Aleluya. Entonces uno no puede decir, no, Dios estaba poniendo una trampa al hombre. Mire, Dios escondió todos los árboles y puso delante de él solo el árbol que él no debería comer. De modo que cuando él tenga hambre, es el único árbol que está delante de él. No. Había miles de árboles en el huerto. El hombre podía comer de todo lo que él quisiera. Pero excepto un solo árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? El día en que de él comiere, ciertamente. Y la respuesta de Dios era con una intención firme: ciertamente vas a morir. Entonces Dios quisiera dar al hombre la oportunidad, la ocasión de seguir siendo el primero delante de él, de seguir siendo promocionado delante de él. El hombre no tenía ninguna obligación de desobedecer a Dios. ¿Sí o no?
Si él eligiera desobedecer, eso será por su propia independencia, su propia rebeldía. Dios quisiera que la relación siga firme. Dios quisiera guardar la comunión con el hombre día tras día, una comunión permanente. Dios quisiera que el hombre siga teniendo dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre todos los animales, sobre toda la creación. Dios quisiera que el hombre siga trabajando en el huerto, disfrutando del trabajo. Entonces, como obediencia, la obediencia como vía de promoción del hombre, Dios dijo, no comes, nada más. Aleluya. Mire, ese es el nivel hasta donde Dios había levantado al hombre. Amén. Dios lo había levantado, lo había promocionado, había hecho de él su amigo. Se había asegurado que la relación con él permanezca, pero no en una base de obligación. Amén. Dios no creó al hombre como una máquina para que sí o sí él obedezca. Y Dios no tuvo ninguna intención de poner la trampa al hombre. Pero mire, le voy a decir algo. Porque muchas personas preguntan, pero si Dios sabía que el hombre comerá, ¿por qué puso este árbol? Son preguntas que muchas personas hacen. Pero si Dios quisiera que el hombre siga así, ¿pero por qué puso el árbol en medio del huerto? Porque le tenía confianza. Sí, la relación, una relación de confianza. Y el hombre no solamente Dios dio al hombre el libre albedrío, amén, la facultad de decidir por sí mismo, pero Dios decidió que en su relación con el hombre, Él no va a usar nada de su omnisciencia, de su omnipotencia. Él dejó al hombre así, Él lo hizo confianza. Si tú decides que me vas a desobedecer, allá tú. Si decides que me va a obedecer, muy bien. Aleluya. Una relación de confianza. Entonces no es que Dios sabía que el hombre comerá, no. Dios no usó su omnisciencia para tratar con Adán y Eva. Él no usó su omnisciencia. En cuanto a los malvados, Dios puede decir, yo sé que Faraón no le va a obedecer. Yo sé que cuando vas a pedir esto, él no lo va a hacer, porque ellos son malvados. Pero en la relación con el hombre al origen, el hombre Adán, Dios no usó su omnisciencia. Entonces Dios no sabía que el hombre comerá. No. Él hizo confianza. Como hoy Él te quiere hacer confianza. En la relación que tiene contigo, Él quiere tener la confianza absoluta y dejarte hacer como tú quieres. Pero Él te dice, hágalo bien. ¿Quién entendió? ¿Entendieron bien? Entonces eso era el papel que jugaba el hombre. El hombre podía elegir obedecer o elegir desobedecer. El hombre podía elegir pecar o no.
Si el hombre no había pecado, la creación de Dios sería una sola y perfecta. Amén. Pero ¿qué pasó? Pasa que el hombre desobedeció. Aleluya. El hombre desobedeció. Entonces vamos a quedar aquí para hoy. Amén. ¿Entendieron bien? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? Entonces, ora que Dios te ayude a entender lo que voy a compartir esta noche. Amén. El plan de Dios a la creación era tener un mundo perfecto, un mundo sin mancha, una creación sin pecado. Y Él logró tener un mundo sin mancha. Él logró tener una creación sin pecado. El hombre al origen no tenía ningún pecado. Dios confió en el hombre. Él lo levantó. Y Él dio al hombre la libertad de decidir si debería seguir guardando esta postura. Delante del Señor, o se decidirá reprobar. Y es lo mismo hoy. Dios te salvó. Vamos a volver ahí más adelante. Y Él quiere tener una relación contigo, una comunión contigo. Tú puedes decidir si quieres meter la comunión con Él o si quieres fallar a Él. Pero en el caso del hombre, Adán desobedeció. Y uno no puede saber lo que Dios siente en su corazón cuando Él confía en ti y tú lo decepcionas. Mire, tanta confianza. Hacer de ti un casi Dios. Hacer del hombre un Dios. Oremos que se nos ayude a entender. Y que vaya meditando. A ver, vaya meditando, porque vamos a seguir ese tema la semana próxima. Miércoles próximo, tu cuaderno, tu Biblia, tu bolígrafo, todo lo necesita para tomar apunte. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Es para que tú tengas una fundación sólida en la vida cristiana. Amén. Que tú entiendas, porque al salir de aquí, una de las cosas que tienes que entender es que tú no puedes servir a Dios si tú no tienes comunión con Dios. Si sales de aquí hoy, guárdalo. Que si tú no te esfuerzas a desarrollar tu comunión diaria con Dios, tu servicio a Él es como una abominación. Si quieres servir, hacerlo con tus talentos, sin tomar en cuenta la comunión con Él, la relación con Él. Tu servicio no puede ser agradable a Dios. Entonces oremos que Dios nos ayude a entender esto y que seamos varones, mujeres de la presencia de Dios, que la comunión con Dios sea nuestra prioridad. Amén. Señor, te suplico, Señor. Señor, te suplicamos de plantar esta enseñanza Planta, Señor, en nuestros corazones. esa introducción, Señor. Danos
en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En mi corazón. En el corazón de cada uno, Señor. Y revélate, Señor, a cada uno, para que veamos, Señor, la importancia que tenemos a tu obra. Que veamos que tú mismo nos ha promocionado, nos has levantado, Señor. Tú nos creaste diferentemente, de manera diferente de todas las otras creaciones. Y has confiado en nosotros. Ayúdanos a poder esforzarnos a no decepcionarte, Señor. A no traicionarte, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y permite que vamos meditando toda la semana. Recuerdo que cuando miércoles nos encontraremos aquí, será que sea para avanzar. Usa este mensaje y transfórmanos, Señor. Transforma. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros para poder captar lo que nos enseñaste hoy, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por